tardes, mi nombre es Luis Lorenzo Olivares Trejo, soy del grupo de afinación electrónica. El día de hoy les voy a mostrar, les voy a enseñar cómo diagnosticar un inyector de gasolina. Lo primero que se va a checar van a ser las pulsaciones y de ahí les iré platicando qué más pasos hacer en caso de que surja. Voy a mostrar a cómo diagnosticar un inyector. Primero vamos a checar el voltaje del inyector y después vamos a checar arneses y pulsaciones y corrientes. De ahí vamos a ir descartando cada una hasta que se encuentre. Probar primero va a ser la corriente y la pulsación que vienen del módulo del control del motor o de la camioneta, que en este caso la camioneta que vamos a diagnosticar es una Chevrolet Silverado 2008, motor 5.3. Entonces se tienen que diagnosticar los 8 inyectores. Lo primero que vamos a hacer va a ser con la lámpara, diagnosticar la pulsación. Una lámpara de pruebas como esta, con corriente y tierra. Más bien lo anterior que hice fue conectar la lámpara de pruebas al negativo, al borne negativo de la batería, y el positivo del Caimán al borne positivo de la batería. Ahorita lo que se va a hacer a continuación va a ser encender la camioneta y comprobar desde el arnés. Ahora lo que voy a hacer va a ser con la lámpara de pruebas, voy a desconectar mi inyector. Anteriormente desconecté ya un inyector y voy a probar que le llegue corriente y pulsación. Aquí esta luz roja me quiere decir que tengo corriente. Entonces en el otro poste o en el otro borne tengo que recibir la pulsación, que es la señal que viene de la computadora. Si alcanzan a ver, el LED, o más bien el foquito verde, parpadea. Eso quiere decir que tengo pulsaciones de la computadora. Entonces descartamos que las líneas de la computadora sean. Conecte el arnés al inyector, se va a emparejar la camioneta. Ahí se empareja la camioneta y ahí podemos ver que no está fallando. Bueno, en caso de que no se empareje, les voy a mostrar ahorita cómo checar el inyector para ver si no está abierto o se quedó en corto. Ahora que ya descartamos que sea la pulsación o que no le llegue corriente al inyector, que ya descartamos con nuestra lámpara de pruebas, entonces la desconectamos, pero por el momento aquí la vamos a dejar. Ahora, ¿cómo vamos a checar el inyector que esté funcionando correctamente? Con nuestro multímetro en una escala de 20 ohms más o menos. Yo lo pongo en escala de 200 porque pues no le llega, no tengo la escala de 20 ohms. Vamos a probar que nuestro inyector tenga una escala de 10 a 20 ohms más o menos. Eso es el rango en el que trabaja un inyector en buen estado. Si el inyector me llega a esa escala, quiere decir que está bien. Pero si no me marca que no marque 10, 5, 6, que no llegue a marcar nada, quiere decir que el inyector está en mal estado, está abierto o se fue a corto. Entonces ahorita con el multímetro vamos a checar que el inyector tenga los ohms que debe de. Tenemos nuestro multímetro en la escala de 200 ohms, ponemos a un lado y nuestra punta positiva y negativa las ponemos en las puntas del inyector. Ponemos la punta positiva que haga bien contacto y la punta negativa que hagan bien contacto. Bueno, ahí como se puede apreciar en el multímetro, mi escala varía de 8 a 9. No necesariamente, en este tipo de multímetros que no tienen la escala de 20 ohms, tiene que llegar a los 10. Mientras me llegue 8 o 9 que marque eso, pero que esté marcando, quiere decir que el inyector está bien. Entonces no me marca los 10 o los 20 porque mi escala está en 200. Entonces no alcanza a completar bien esa escala, entonces marca menos, pero quiere decir que el inyector está bien. Lo volvemos a poner y ahí está mi escala. De repente sube y de repente baja, pero me marca bien. Entonces nosotros aquí descartamos que el inyector esté en mal estado, esté en corto o se haya quedado pegado. Lo volvemos a conectar o lo dejamos así porque vamos a hacer una siguiente prueba.
Ya que descartamos que el inyector estaba en mal estado porque ya lo medimos con el multímetro y nos dio, ahora sí que marcó los ohms que se necesitan para que un inyector esté bien. En el hipotético caso de que esté bien el inyector, o sea, ya lo descartamos, pero en el hipotético caso de que en la línea o en el arnés del inyector no tengamos ni chispa ni pulsación, tenemos que diagnosticar dos cosas. Bueno, no diagnosticar, sino ahora sí que checar o salir de la duda que sea eso. Vámonos ahora sí que nosotros anteriormente o antes, nosotros con la lámpara de prueba checamos que había chispa y había corriente, bueno, pulsación y corriente. Entonces, en esta camioneta tal cual no tenemos ese problema, pero ¿qué pasaría si en otro vehículo o en otra camioneta el inyector está bien, pero el arnés no tengo chispa o no tengo corriente? Bueno, entonces habría que descartar lo que es primero el arnés. ¿Cómo descartamos el arnés? O sea, el conector. Fácil. Con la misma lámpara de pruebas, ahorita no la tengo. Nosotros vamos a hacer con un pequeño alfiler o con algo que puede introducirse, pinchamos el cable. Nosotros al momento de pinchar el cable se introduce donde está el cable, entonces aquí podemos checar desde la línea, o sea, antes del arnés, si en realidad es toda la línea o es solamente el arnés, porque en algunos casos es el arnés el que deja de funcionar, pues. Entonces nosotros introducimos el alfiler en la línea un poco, no necesita ser tan atrás, aquí luego lo introducimos. Ya que está bien puesto con nuestra lámpara de pruebas, probamos aquí. Entonces, si nuestra lámpara de prueba aquí me marca que tengo pulsación, y si hago lo mismo con el otro cable y me marca que tengo corriente, quiere decir que mi arnés está en mal estado, hay que cambiarlo. Pero si yo pongo el alfiler y la lámpara de pruebas me dice que no tengo ni pulsación o no tengo corriente, entonces es la línea. ¿Cómo descartamos que sea la línea o un solo trozo de la línea o algo? Bueno, nosotros con nuestro multímetro lo vamos a colocar en la posición de continuidad. ¿Qué es continuidad? El pitido o la bocina. Lo ponemos aquí y vamos a verificar que nuestro multímetro emita ese ruido en la continuidad. Ahí no sé si se alcanza a escuchar. Tiene un pequeño pitido el multímetro y tiene pequeñas variaciones aquí en la escala. Al momento de que yo junto punta negativa y punta positiva. Ok, entonces pongo cualquier punta, no es necesario poner negativo con negativo, no, ponemos punta negativa con y de este lado, no muchos vehículos, solo hay varios que tienen la computadora por delante, hay unos que la traen adentro o acá atrás. En este caso, esa camioneta trae la computadora aquí. Entonces, nosotros con un diagrama de inyectores me puse a leer y encontré que aquí está la corriente, aquí debe ir la corriente del inyector en ahí donde yo puse el otro alfiler en la punta del inyector, del arnés del inyector. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya que desconectamos nosotros nuestro arnés de computadora, este viene en dos partes, aquí se ve. Hay unos que solo traen un peine grande, pero esta viene en dos partes, aquí viene una y aquí viene la otra. Entonces nosotros lo que vamos a hacer va a ser poner acá nuestro arnés y
si no tienen el diagrama, pues lo pueden hacer, ir ponchando pin por pin hasta que pite. Así, van metiendo la punta del borne positivo del multímetro o el negativo, como sea, lo van poniendo en cada orificio o en cada hoyito de la conexión hasta que pite. En caso de que no tengan ese pitido, hay problema con el arnés. Entonces ahorita les voy a mostrar cómo nosotros sí tenemos la continuidad del inyector al arnés de la computadora. Pongo mi borne negativo y de este lado pongo el positivo y el multímetro va a emitir un sonido. El borne negativo en este lado y el positivo, les recalco, no es necesario ponerlo negativo con negativo, positivo, solo que hagan contacto. Aquí está mi multímetro y al momento de hacer contacto en el arnés de la computadora emite un pequeño ruido. Ahí sí se puede alcanzar a escuchar. Ahí tengo variación en la lectura y se oye un pequeño pitido. ¿Qué quiere decir? Que tengo continuidad de este cable del inyector hasta el arnés de la computadora. Ya descartamos el primero. Ahora hay que buscar el segundo, que es el importante, que es el de la pulsación. La pulsación es el que dispara, o más bien es el que manda al inyector que haga los pequeños disparos de gasolina dentro de la cámara. Entonces ahorita busco el otro y les muestro cómo en el otro también debe de haber continuidad, porque no tengo ningún problema con mi arnés. Bueno, como nosotros vimos ya en el multímetro en la posición de continuidad, nosotros tuvimos continuidad de las dos líneas hasta el arnés de la computadora. Eso quiere decir que nosotros no tenemos ningún tipo de interrupción en el cable. Si a ustedes o que les pase de que checan continuidad desde el arnés hasta el arnés de la computadora y no tiene ningún tipo de pitido o algún tipo de variación, quiere decir que su arnés no tiene comunicación. Entonces en algún lado debe de estar trozado o quemado o algo. Entonces ahí es cuestión de buscar en ese arnés, ahora sí que deshilarlo y ir siguiéndolo para ver dónde es el corte, pues dónde es el fallo. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros tenemos continuidad de los dos cables hasta el arnés de la computadora, pero no tenemos ya sea la pulsación o la corriente? ¿Qué es lo que pasaría? Bueno, pues ahí ya sería problema del módulo de control del vehículo o la computadora o PCM, como le gusten llamar, porque de ahí sale la corriente y de ahí sale la pulsación. En caso de que no tengamos pulsación, pues es problema de la computadora. Y corriente, pues en este tipo de camionetas la corriente podría ser de algún tipo de fusible o relevador, porque en el diagrama pues dice que la corriente entra aquí, hace una pequeña escala aquí en el de fusibles para obviamente no volar cualquier cosa de aquí de la computadora. Entonces sería cuestión de checar aquí un fusible. En caso de que nosotros tengamos nuestro fusible bien y no tengamos la corriente de acá, pues ya sería cuestión de la computadora. Igual que de la pulsación, entonces ese ya sería un problema mayor. Pero en caso de que pues, no se suscite ese problema, sería cuestión de checar todo el arnés. Bueno, por mi parte sería todo. Eso es a lo que más o menos me puedo dar a explicar bien cómo diagnosticar un inyector, cómo diagnosticar el arnés y cómo diagnosticar el conector. Espero que lo hayan entendido y con esto termino mi video. Gracias.